Muy bien, chicos, feliz viernes. Y voy a ir directo al grano y decirles que de alguna manera todas mis investigaciones están convergiendo, literalmente todas las que hemos hecho en este programa, y estoy perdiendo la cabeza. Jamás habría pensado, ni en 1 millón de años, que habría algo que conectara el libro Caos, con el que me obsesioné y que consideré lectura obligatoria para este podcast, con el caso de Brigitte Macron. Voy a contarte sobre eso. Conectado allá, yo contándoles todo lo que sucedió tras bambalinas cuando fue prácticamente expulsado de Hollywood. Y esa es la razón por la que me niego a condenarlo públicamente a pesar de la insistencia de esa camada de víboras. No sé cómo es posible, pero el asesinato de Charlie Kirk está involucrando todos estos elementos. Y necesitamos hablar mucho más sobre la Capilla del Calvario. Y también Britney Spears. Britney Spears. De repente Britney Spears está aquí. Britney Spears y todo lo que le sucedió cobra ahora cada vez más relevancia. Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Candice. No sé cómo insistirles más en que tenemos que protegernos psicológicamente. Operaciones. Todo se reduce a la psicología. Ese es el nombre del juego. Estamos inmersos en una gran operación psicológica. Estoy convencido de que ya he visto suficiente. Simplemente no hay otra manera de presentar esa información. Ahora es un hecho que todo es falso y gay y peligrosamente así. Me estaba volviendo loco al darme cuenta de que, literalmente, todas nuestras investigaciones de los últimos 2 años estaban convergiendo aquí. Brigitte Macron, ¿dónde terminamos, por cierto? ¿Dónde nos quedamos en el puente Brigitte Macron? Les estaba hablando a ustedes sobre MK Ultra, lo extraño que fue que, de todo lo que dije en mi serie, Brigitte Macron y Emmanuel sufrieron un ataque al corazón cuando empecé a hablar de MK Ultra. Lo mencionaron 18 veces en la demanda en mi contra, demasiadas veces en la demanda en mi contra, y me di cuenta de que estábamos en el camino correcto al hablar de esto. Eso me hizo volver a ese camino, eso me hizo volver a la clínica Haight-Ashbury. Vamos a hablar de eso. Y el programa que están implementando en toda California. ¡Hurra! Cuando dije que no había hablado, fue porque reconocí que había hecho algo tremendamente valiente y que toda la mafia se le había echado encima. Fue una operación psicológica. Lo pusieron bajo custodia psiquiátrica según el artículo 5150, que es una de sus estrategias, y en efecto había sido sometido al procedimiento MK Ultra. Bien, al aplicar esa retención de psicología 5150, Jeffrey Epstein, realicé una miniserie sobre Jeffrey Epstein. Hablamos sobre el chantaje. Hablamos del tráfico de personas a través de grandes empresas porque nadie se inmuta. Si se trata de una agencia de modelos, nadie se sorprende, ya que financiaba muchísimos proyectos, sobre todo modelos y películas. Conexión con Harvey Weinstein. Hablé con él. Fue muy raro que sacaran a Harvey Weinstein. Eso es un hecho, el movimiento Me Too. Y yo había planteado al público que ese movimiento podría haber sido sobre adquisiciones hostiles de empresas. Y por supuesto, como hemos estado discutiendo en el programa Zionist Inc., todo el mundo entiende lo que es Zionist Inc., ahora lo ves en todas partes. No puedes cuestionar a Israel en absoluto o se te echan encima. De alguna manera, el asesinato del secretario del tribunal está reuniendo cada uno de estos temas que hemos estado explorando. ¿En qué nos quedamos ayer? Bien, hablamos sobre la Capilla de la Caballería, hablamos de que Rob McCoy es el pastor principal en Thousand Oaks, una de sus muchas iglesias en todo Estados Unidos. Y mi intuición, de la que todos los influencers sionistas cristianos del mundo intentan alejarme, cómo se atreve. Esto es, no me lo puedo ni creer. Bebe puede matar a miles y decenas de miles de niños, pero que Candace investigue el asesinato de Charlie Kirk es una locura. Eso no es bíblico. Eso solo reforzó mi sensación de que la fe, de alguna manera, había sido infiltrada. La fe se había convertido en una operación militar, o quizás desde los años 60 eso es lo que siempre ha sido, ¿no? Demasiados casos, como te mostré ayer, de tráfico y abuso sexual. Tienes que empezar a preguntarte si esto es sistémico y si es intencional y para quién trabajan estos pastores. Luego, ayer recibí un correo electrónico que me hizo prestar atención. De hecho, fue una avalancha de correos electrónicos. Gracias, chicos.
diciéndome que siga adelante porque Calvary Chapel también estuvo involucrada en la tutela de Britney Spears. ¿Qué? Disculpa. Ahora, para ser clara, nunca me metí en la red de Britney Spears. Había tantos TikToks, tanta gente que hizo la investigación, que dedicó su tiempo a eso. Simplemente yo no fui una de ellas. Y por lo tanto dejaré claro que no soy una experta en este caso. Obviamente no podría haberme convertido en una experta de la noche a la mañana. Pero después de hablar con Kanye y de estar cerca de él cuando todo sucedió, entendí la esencia del hecho de que las celebridades están muy controladas. Lo que pueden y no pueden decir, con quién se les permite salir y si se desvían, aunque sea un poco de la narrativa cuidadosamente orquestada, algo cae sobre ellas y comienza a controlarlas en operación. Entiendo la idea. Ahora, para que podamos tener un poco más de contexto, en particular a quién estaban haciendo referencia es a Lou Taylor. Aparentemente, Lou Taylor estuvo muy involucrada. Eso es lo que se ha insinuado fuertemente, incluso por la propia Britney Spears. ¿Se involucró y presionó para que se estableciera esta tutela? Eso es lo que se ha alegado. Voy a dejar que Brett Cooper, de hecho voy a tomar este contenido de su programa, espero que no le moleste, explique cómo Britney Spears fue efectivamente infiltrada. Escuchen esto. Necesitamos entender un poco más sobre la historia de Lou Taylor. Lou Taylor se involucró con Britney Spears en 2007, después de que la contrataran para ayudar a manejar a Jamie Lynn Spears. Y esto fue justo cuando Jamie quedó embarazada. Ahora, de alguna manera, nadie sabe realmente, quiero decir, esto no está documentado en absoluto. Ella fue incorporada a la familia por su padre, Jamie. Este es Jamie padre. Y para 2008, es decir, menos de un año después, Lou ya aparecía en programas de televisión como la portavoz de la familia para hablar en nombre de Britney. Lou Taylor es la gerente de negocios del padre, la madre y la hermana menor de Britney Spears, Jamie Lynn. Lou, buenos días para ti. Aquí tienes a Britney, que necesita tener algo de seguridad en algún lugar. Que cada cosa que hace y cada persona con la que se relaciona no se convierta en una oportunidad para ser explotada. Quiero decir, ¿cuándo puedes descansar si constantemente tienes miedo de ser explotada? Cada día, Jamie va a trabajar como chef profesional, pidiéndole al Señor que le dé la fuerza para honrar a las personas para las que trabaja en medio de las circunstancias, que Lynn Spears es una madre con el corazón roto simplemente porque está separada de su hija, a quien ama tanto. Y de nuevo, pidiendo cada día a Dios que le dé fuerzas y que le permita seguir teniendo esperanza. Y su madre declaró en sus memorias, a través de la tormenta, que Lou y el padre de Britney hablaron de ponerla bajo tutela poco después de que eso sucediera. Todo esto fue alrededor de 2008. Pero la pieza que falta aquí, y esto fue lo que me sorprendió, es que Jamie Sr., alrededor de esa época, supuestamente se había declarado en bancarrota. Había hecho esto varias veces. Y la firma de Lou Taylor le dio al papá de Britney un préstamo de $40,000. Ahora, no sabemos por qué, pero él acababa de declararse en bancarrota y esta mujer le dio $40,000. Ahora, a los pocos meses de este préstamo, se implementó la tutela de Britney Spears. Esto fue en febrero de 2008. Pero Lou y su padre, aunque aparentemente Britney no podía valerse por sí misma y necesitaba estar bajo esta tutela, mantuvieron su carrera en marcha. Escuchen esto. Solo unos meses después de argumentar que su hija estaba incapacitada y que por eso necesitaba estar bajo su control, el señor Spears la comprometió a una gira de 8 meses llamada Circus. ThreeStar, que es la empresa de Lou Taylor, fue contratada para servir como gerente comercial de la gira, manejando sus finanzas y contabilidad, y la gira recaudó aproximadamente $130 millones, dinero que ahora estaba bajo el control de Lou Taylor y Jamie Spears, el padre. Así que ella estaba mentalmente enferma, pero no lo suficiente como para impedirle hacerles ganar más dinero y permitirles controlar su dinero. Así que lo que estamos describiendo aquí es en efecto una infiltración. Y de inmediato Lou Taylor hablando de Dios y oraciones. Eso es mucho de lo que empiezas a ver. Y luego cuando miras debajo de esa capa, empiezas a decir, ok, empiezas a hacer preguntas. Entonces, de repente, la gente de Dios se molesta. Bien, lo que ella está describiendo ahí es, en efecto, una infiltración, pero esto se va a poner aún más loco. Y quiero que mantengas esa idea de una infiltración, porque también ayer, después de que hablé sobre el escándalo Pottersfield de Rob McCoy, el que ocurrió en Montana, donde te describí una organización basada en la fe, y te lo dije, que entonces de repente la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando con las finanzas, no sabían a dónde iba el dinero.
Rob McCoy interviene como director financiero y hay artículos al respecto, y esencialmente esta organización prácticamente desaparece de la noche a la mañana. Bueno, alguien que estuvo involucrado de manera muy cercana, muy íntimamente con este escándalo, me escribió y me dijo: Candace, no, lo tienes completamente mal porque estás leyendo lo que sale en la prensa. El escándalo de Pottersfield en realidad era una organización sana y funcional. De hecho, era un ministerio cristiano hasta que, y de nuevo voy a decir que esto es presunto, pero estoy investigando más a fondo esta afirmación, hasta que Rob McCoy se involucró y luego él intencionalmente lo escandalizó y organizó una toma hostil efectiva junto con algunos otros miembros de la Junta. Eso es lo que esta persona está alegando. Y han enviado correos electrónicos y algunas pruebas de respaldo que necesitamos revisar antes de poder presentar eso como un hecho. Pero me llamó la atención la idea de una toma hostil disfrazada casi de fe, ¿verdad? Como si estuviéramos haciendo lo correcto aquí y tratando de ayudar. Digamos que el curso de esta idea de empresas, personas y organizaciones siendo tomadas a través de escándalos. Porque las personas que parecen involucrarse no tienen exactamente las calificaciones para estar en la alta dirección o para ser los jefes de empresas en absoluto. Y como Brett Cooper está a punto de explicar, las calificaciones de Lou Taylor son algo deficientes. Adelante de nuevo, Brett Cooper. Ahora, otra cosa que creo que es importante entender sobre Lou Taylor es que Lou no es una representante de talentos. Ella no está aquí solo para supervisar marcas o ayudar a cerrar acuerdos, no es como una agente ni nada por el estilo. Ella estaba desempeñando el papel de gerente de negocios, que es un rol financiero. Aunque Lou Taylor no tenía experiencia financiera, ni siquiera era contadora. Y la mayoría de los gerentes de negocios, mi gerente de negocios es contador. De hecho, Lou Taylor comenzó su carrera en una iglesia trabajando junto a su esposo, quien en ese momento era pastor en la iglesia Calvary en Brentwood, California. Y curiosamente, según documentos financieros que son de dominio público, Jamie Sr. donaba el 10% de los ingresos que obtenía de la tutela de Britney Spears a la iglesia donde estaba el esposo de Lou Taylor. Era pastor. Lee esto, señor. En ocasiones, Spears donó el 10% de sus ingresos como tutelar a la capilla Calvary Chapel Brentwood de Taylor, una práctica conocida como diezmo, según un documento financiero de 2010, señor. Spears donó decenas de miles de dólares en un solo año a la iglesia, que está a unos 800 kilómetros de donde él vive en Luisiana. Ahora, obviamente desde entonces, toda esta información ha salido a la luz y Britney ahora ha acusado a Lou de desempeñar un papel importante en su explotación. Y aunque Lou niega todo esto y sigue negándolo todo, a través de correos electrónicos obtenidos durante los juicios de Britney, queda claro que, de alguna manera, Lou estuvo involucrada. Esto es de LA Times. Correos electrónicos del abogado de Britney Spears muestran que la exgerente de negocios ayudó a establecer la tutela. En años recientes, Britney incluso acusó a su padre y a Lou de supuestamente tener una aventura y de usar ilegalmente su dinero para financiar viajes propios. Este titular del Daily Mail dice: Britney Spears acusa a su padre Jamie de tener una aventura con su exgerente de negocios Lou Taylor y afirma que él cargó los gastos a su patrimonio para el viaje de la pareja a Tierra Santa para ser bautizados. Y chicos, esta no es la única controversia de Lou. Ella no solo está involucrada en el mundo de Britney Spears. Hace apenas un par de años, The New Yorker informó que también intentó poner a Courtney Love y Lindsay Lohan bajo tutelas. Vamos a llegar a eso porque cuando empecé a seguir el tema pensé, la iglesia Calvary otra vez, de repente, involucrada. Y esa parte que ella menciona sobre el diezmo desde que lo puse en mis historias de Instagram, ¿qué es esto? Me estás diciendo que esta mujer, Lou Taylor, también estaba involucrada en la iglesia Calvary y yo no estaba prestando atención a nada de lo que pasaba con Britney Spears. Y he llegado a la misma conclusión, que parece haber algún tipo de infiltración que está ocurriendo en las capillas Calvary. Y aquí es donde estamos. Eso es ridículo. Esto no puede ser una coincidencia. No puede haber tanta gente que esté teniendo esta experiencia y que haya tanto escándalo relacionado con esta iglesia. Esto no tiene sentido para mí. Bueno, puse esto en mis historias esta mañana y 2 personas más se pusieron en contacto conmigo que trabajaron con Lou Taylor y describieron exactamente a lo que ella se refiere, este sistema de diezmo en el que Lou Taylor les hace decir que el 10% tiene que ir a la iglesia si quieren ser bendecidos. No estoy bromeando. El 10% tiene que ir a la iglesia si quieren que Dios los bendiga. Por eso es que deberían hacer esto. Y también los dirigen a invertir en otras empresas sin necesariamente revelar que están involucrados en esas otras empresas y que Dios los bendecirá y rezarán por ellos. ¿Qué está pasando?
¿Cómo puede haber tantos escándalos e historias de Calvary Chapel? También mencionó a Lindsay Lohan. Ahí no está mintiendo. Adolescente muy querida, actriz fantástica, ¿quién no amó Juego de Gemelas cuando crecía? Y luego, de alguna manera, terminó adicta a las drogas. De repente, su padre, Michael Lohan, quizá no lo recuerdes, pero se puso frente a un micrófono para hablar con la prensa y señaló a Lou Taylor. Escucha esto. Cuando Lindsay se suponía que iba a ingresar a Morningstar Rehab, empezaron a reconstruir todo allí para Lindsay, para acomodarla. Sean Chapman, Holly, Sean y Lou Taylor filtraron eso a la prensa porque querían que Lindsay saliera antes y la tuvieran en UCLA para que no pasara mucho tiempo en rehabilitación. Están destruyendo la vida de mi hija. Rezo para que Dina finalmente se ponga de acuerdo conmigo y haga algo al respecto. Ahora, Skylar, tenemos el correo electrónico, por cierto. Antes de que siquiera hable de lo que me contó Courtney Love, tenemos el correo electrónico que alguien me envió. Y chicos, solo para que sepan, taché gran parte de este correo porque es demasiado identificable. Y esto suena como un sindicato muy peligroso, en mi opinión, así que no quiero poner a nadie en riesgo, pero alguien que conocía muy bien a Lou Taylor, trabajó con Lou Taylor, me envió esto, lo cual es interesante. De nuevo, toda la parte superior está tachada. Dice, desde entonces he llegado a pensar que la iglesia de Rob y Lou Taylor es solo una fachada para ellos y un engaño. De hecho, tengo muchas sospechas de que al menos Lou está vinculada posiblemente a la CIA y al Mossad. Toda la seguridad que fue contratada bajo el nombre de, ella escribe Black Box, pero se refiere a Black Cube Security. Esa también fue la seguridad que se le proporcionó a Harvey Weinstein, donde en realidad son solo los agentes del Mossad que ahora están mayormente con las Kardashian. Ahora, vamos a hablar un poco sobre Yang. De hecho, fui a Israel con Rob Taylor y algunas otras personas de nuestra iglesia en blanco y sé que tienen muchos vínculos allí. También he escuchado que Lou tiene conexiones y lazos con Ghislaine Maxwell y Epstein, etc. Voy a decir que todo esto es supuestamente, obviamente, esto es una pista enviada por correo electrónico. No he confirmado nada de eso. El reportero está tratando de conectar algunos puntos y me dijeron en la casa que Britney estaba siendo retenida en 2019 y que de alguna manera estaba vinculada a Epstein a través de Tony Blair. Britney Spears vive en Thousand Oaks, California, al igual que Justin Bieber. Creo que Diddy también tiene una casa allí. Sé que Lou Taylor construyó una casa allí y me resultaría muy difícil creer que no conoce a Rob McCoy, considerando que él fue el alcalde de Thousand Oaks y es el pastor de la gran iglesia Calvary Chapel en ese lugar. Antes de Robin, Lou Taylor se mudó a Brentwood, Tennessee. Creo que Robin y Lou Taylor se mudaron a Brentwood. Vivían en Fort Lauderdale, Florida, y asistían a una iglesia Calvary Chapel muy grande allí, y fueron guiados por un hombre llamado Bob Coy. Lo mencionamos ayer, el escándalo de pedofilia que mencionamos ayer, quien desde entonces se ha visto envuelto en un escándalo por acusaciones sexuales y, creo, tuvo que renunciar. Él los orientó en el proceso de iniciar su iglesia en Brentwood, Tennessee. Eso es interesante. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que Lou Taylor no conoce a Rob McCoy. Ella tiene toda la razón. Todas estas personas viven en Thousand Oaks, California, y él ha estado pastoreando esa iglesia hasta julio de este año durante mucho tiempo. Y esto está a punto de volverse aún más loco porque en enero de este año alguien me avisó que Courtney Love quería ponerse en contacto conmigo, así que ahí lo tienes. Brett Cooper ha mencionado que Courtney Love también ha hecho acusaciones sobre Lou Taylor. Todos sabemos quién es Courtney Love. Si no es por otra cosa, es porque los medios han convencido a la mayoría de la gente de que ella tuvo algo que ver con el asesinato de su esposo, Kurt Cobain, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿no? Yo no crecí con esta música. No escuchaba esta música, pero conozco la historia de Kurt Cobain. Y sé que en algún lugar en el fondo de mi mente, de alguna manera me condicionaron a creer que ella tuvo algo que ver con su asesinato. Nunca se dijo explícitamente, pero había suficientes insinuaciones para llegar a esa conclusión. En fin, cuando me puse en contacto con ella fue porque había estado viendo mi podcast y sabía que yo estaba obsesionado con el libro Caos. Simplemente me quedé atónito al comprender lo severa que puede ser una operación psicológica. Los medios de comunicación cómplices nos convencieron de que los asesinatos ocurrieron. Terminé el libro y pregunté, ¿murió alguien esa noche? Así de salvaje es el viaje. El mismo año, por supuesto, que la llegada a la Luna, toda una operación psicológica. Y simplemente te preguntas, ¿qué es real? ¿Qué no es real? No lo sé. Si no has leído ese libro, deberías leerlo.
y me obsesioné aún más con aprender todo lo que pudiera sobre los años 60 y el programa MK Ultra de grado militar que nuestro gobierno implementó después de que JFK fue asesinado. Exacto. De hecho, ponían a periodistas en la nómina para controlar nuestras mentes. Si eres nuevo aquí, absolutamente debes leer ese libro. Tienes que entender cómo funciona esto. Por eso armé mi club de lectura, porque es tanto que empiezas a preguntarte qué es real, qué es falso. ¿Realmente estamos viviendo en una simulación? ¿Cómo pude haber creído todas estas cosas sobre la gente basándome en lo que leía en los medios? Porque te daban algún tipo de autoridad, ¿verdad? Se presentan como algún tipo de autoridad o como si tuvieran experiencia en el área que verifican. Y creo que después del COVID todos estamos listos para aceptar que estas son operaciones psicológicas. En ese momento, Courtney Love me contó muchísima información. En enero de este año fue como si básicamente me hubiera escrito una novela. No podía procesarlo. Era una sobrecarga de información. Y si ella le hubiera enviado eso a alguien más que no fuera yo, esa persona habría visto esta información y habría dicho, oh, esto es una locura. Ella está loca, de verdad. Obviamente está desequilibrada porque las personas que están fuera de la matriz de Hollywood no pueden captar ni comprender lo que sucede dentro de ella. Es espiritualmente tan ofensivo que pensamos, no hay manera de que todo esto esté ocurriendo. Y luego te unes a mi club de lectura y lees Hollywood Babylon. Es como si dijeras, así es como se construyó el sistema en Hollywood. Se construyó a partir de este material. Así que, aunque personalmente no entendía la naturaleza de lo que sucede dentro de Hollywood, empecé a comprenderlo después de todo lo que pasó con Ye. Bueno, lo vi de cerca. Y hasta yo pensé que Ye estaba loco o que estaba histérico cuando se giró hacia mí en mi casa y me dijo, y todo eso estaba sucediendo y Adidas lo estaba cancelando, Gap lo estaba cancelando. Él me dijo, ¿tú también eres un op? Tú también eres un op. Yo le dije, ¿de qué demonios estás hablando? Hasta que finalmente llegué a entender a qué se refería. Todo comenzó con ese libro Caos y desde entonces he investigado muchísimo. Ahora entiendo completamente lo que él quería decir cuando me hizo esa pregunta de si yo también era un op, ¿verdad? Luego todo eso me pasó a mí en 2024. Y estoy seguro de que Charlie también estaba pasando por ese proceso en el que empiezas a darte cuenta de que literalmente hay operativos psicológicos en tu vida. Él me estaba preguntando, Jai, ¿eres parte de la operación psicológica que está destinada a controlarme? ¿Eres uno de esos manejadores cuyo objetivo es evitar que yo salga de esta prisión mental efectiva? Me estoy dando cuenta de que algo anda mal y todos me dicen que hay algo mal conmigo cuando yo digo, no, hay algo mal con esto, ¿verdad? ¿Por qué intentan hacerme pensar que estoy loco? Vuelvo a lo mío por tuitear que el genocidio siempre está mal. Los operativos tienen razón. Oh, ¿no entiendes cómo eso pudo haber sido antisemita? Cierto, no lo entiendes. Charlie, si sigues por este camino de sentido común, si sigues por este camino, vas a perder millones de dólares. A eso es a lo que él se refiere. ¿Cierto? ¿Eres un operativo? Courtney Love, esto fue en enero y en febrero de este año. Tengo todo esto por escrito. Básicamente me escribió explicándome exactamente cómo funciona la operación y por qué. Ella me explicó que cuando era una niña pequeña fue sometida a experimentos en la clínica Haight-Ashbury. Para quienes no lo sepan, Haight-Ashbury es la intersección donde estaba esta clínica y a donde iban los hippies. Fue cuando la CIA los drogaba intencionalmente porque querían entender cómo controlar las mentes. Su objetivo era cómo controlamos, como experimentación masiva. ¿Cómo lavamos el cerebro a las personas? Y estaban experimentando con hippies cuando hicieron esto. Y Courtney, que estaba escribiendo un libro sobre esto, así que no estoy revelando nada, me dijo que le dieron LSD a esa edad. Así fue como creció ella. Ella creció en esta zona. Y me dijo, yo no maté a Kurt Cobain. Eso fue parte de una operación psicológica para que las masas apartaran la mirada de lo que la CIA realmente había hecho. Y luego me dijo, a través de muchos mensajes, que en el fondo de todo esto está la propiedad. Ya sabes, olvídate de la idea de una meritocracia en la que puedes escalar y convertirte en multimillonario tú mismo. En realidad, la mejor manera de entenderlo es que cuando las empresas o los individuos se vuelven demasiado grandes y poderosos, envían a sus agentes para controlarlos, para asegurarse de que pueden controlar su mensaje. Y si no pueden controlar a esos individuos, llevarán a cabo algún tipo de adquisición hostil de esa marca o de esa empresa, o de esa persona en particular. Y hay varias formas en las que eso se puede lograr. Primero y ante todo, la psicosis.
o está teniendo una crisis mental, necesita descansar, está muy cansada. A Brittany la han puesto bajo retención psiquiátrica 5150. Kanye, él dijo que solo estaba leyendo una Biblia. Y Harley Pastor Nick, y nos adentramos en su historia. Y de repente, MK Ultra lo interna en un hospital bajo una retención psiquiátrica 5150, y de alguna manera su esposa, supongo, estaba de acuerdo con eso en ese momento, siendo Kim Kardashian. También, por supuesto, el loco Jacko. Los medios se involucran anunciándolo al público. No mires lo que pasa detrás de escena porque esta persona está completamente loca. Me están haciendo esto ahora. Ustedes ven esto todos los días. Ella está perdida. Ella se ha ido al extremo. Gracias. Ahí es donde me gustaría estar. No quiero estar en lo superficial, amigos míos. Sí, vamos a profundizar en estos temas. Otra forma en que logran esto es a través de la guerra legal. Te van a arruinar económicamente. Bien, por eso es importante lo que le está pasando a Elijah Schaffer. Esto es relevante. Esta es una de sus estrategias. Cuando quieren que te calles, te arruinarán económicamente. La consecuencia será que te quedarás sin dinero. Y Michael Jackson, a pesar de que le estaba ganando a Sony, era dueño de su propio catálogo y casi era dueño del catálogo de los Beatles. Y fue entonces cuando intervinieron y derribaron a Michael Jackson. Él murió en la ruina, ¿verdad? Y las personas contra las que él luchaba son las que ahora poseen su catálogo. De hecho, salió en las noticias hoy. Esto es totalmente cosa de Dios. Vi que Paris Jackson salió en las noticias hoy. Perdió en los tribunales y aún sigue luchando por la herencia de su padre. Es una locura. Las mismas personas a las que odiaba ahora son las dueñas de su catálogo y él las está superando. Y nos mintieron sobre la pedofilia. Le dediqué un episodio completo a eso. Deberías buscarlo. Candace Owens, Michael Jackson. Es una historia real y estremecedora sobre lo que hicieron y cómo todos nos lo creímos. Y luego, por supuesto, nos lleva a la siguiente forma en que logran lo que quieren. Los medios. Un asesinato reputacional, ¿verdad? El movimiento Me Too, a eso me refería. Fue una manera tan fácil de tomar el control hostil de grandes empresas porque incluso si estas personas sobreviven y demuestran que no hicieron nada malo a estas mujeres que tal vez fueron pagadas para salir y decir que él hizo esto o aquello, al final tienes que vender tu empresa porque simplemente no puedes seguir. Tu reputación está tan manchada que nadie quiere volver a trabajar contigo, ¿verdad? ¿Quién compra estas empresas? Como ya dije, al final del día da igual si las acusaciones son ciertas o no. Se trata del daño que pueden causarte como persona. Y por supuesto, la última forma en que pueden tomar el control hostil de su empresa es mediante una muerte prematura. Kurt Cobain, Prince, Michael Jackson, Charlie Kirk. Y también debería mencionar a Bob Breyer. Hablando de una muerte, no sé, oportuna o inoportuna. Lo recuerdo. My Chemical Romance, ¿ustedes recuerdan a My Chemical Romance? El baterista, bueno, tuvo una sobredosis en el momento justo, ¿no? Es una historia bastante loca. El baterista publica esto en Twitter. Esto fue en octubre del año pasado. Este es Bob Breyer. Él escribe, respuesta fácil para eso. No olviden que Lou Taylor fue mi representante comercial durante 18 años. Nos separamos recién en septiembre. Porque las Kardashian son la pila de basura más repugnante del planeta. Ganan un montón de dinero, mucho más que yo, algo así como prostitutas. De todos modos, no puedo estar asociado con ellas. Quizás con Kendall, porque ella es algo real y tiene un SF-90 que podría conducir. De hecho, tienen sangre en las manos y yo lo sé todo. Bueno, nunca vamos a saber lo que él sabía porque luego murió en circunstancias muy misteriosas. Esto es People Magazine. La causa de muerte del rockero de My Chemical Romance, Bob Breyer, fue determinada. Óxido nitroso no determinado fue encontrado cerca de su cuerpo. Así que murió por gas de la risa. No está determinado. Y si lees ese libro, Caos, los forenses siempre están en sus bolsillos, lo cual es realmente interesante cuando tienes estos casos. Y de nuevo, si lees Hollywood Babylon, entra en todas estas historias reales de muertes perfectamente sincronizadas, sobre las cuales nunca vamos a saber la respuesta de lo que realmente pasó. De todos modos, volviendo a lo que me dijo Courtney Love, y estoy revisando estos mensajes y estoy alucinado. Ella lo dejó muy claro y para mí me insinuó que esto es una mafia. Ok, esto es una mafia. Y buscan poseerlo todo, cada centímetro de tierra, cada negocio, cada organización. Y puedes aparecer en su radar por ganar demasiado dinero. Como que en cuanto tú, hay como capas de esto. Y primero van a intentar ofrecerte un trabajo e intentarán controlarte, bla, bla, bla. Y si no pueden controlarte, intentarán destruirte. Pero su objetivo es simplemente infiltrarse con éxito, ¿verdad?
curiosamente, y voy a leértelo o no me creerás. A través de numerosos mensajes, insistió en que debía investigar a la supuesta mafia mormona, que según ella se sitúa por encima de Hollywood e incluso por encima de muchos judíos sionistas. Ahora bien, quiero ser muy claro porque esto puede resultar ofensivo para algunas personas. Toda fe ha sido infiltrada. Bien, sabemos que las cosas pueden corromperse. Esto no es un ataque, ni significa que todas las personas de la iglesia mormona estén involucradas, ni todas las personas católicas, ni todos. No, pero sabemos que en la cima las cosas se corrompen, es simplemente un hecho. Y si realmente eres una persona que se preocupa por su alma y quieres ir al cielo, tu trabajo no es defender la corrupción, ya sea que ocurra en tu iglesia, en tu patio trasero o en tu propia casa. Tu trabajo es tratar de erradicarla. Y comparto este mensaje de texto porque es una locura que en el momento en que ella lo envió, yo pensaba, no sé nada de esto, no estoy al tanto. Mencionó a Lou Taylor. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Así que voy a leerte esto. Bueno, acabo de hacer una captura de pantalla hoy mismo. Ella dice, te estás perdiendo las partes cruciales, lo brillante, lo encantador, los nefitas originales. ¿Quiénes son esos que no beben, no apuestan, pero controlan Las Vegas y a muchos de los judíos que están en Hollywood como Lou Taylor para Kim Kardashian? Y Didi, Jay-Z, Beyoncé, y también es dueña de la iglesia Home Church, Church Home, para sacar a Bieber de Hillsong. Busqué eso. Eso en realidad es cierto. Parece que ella es dueña o formó parte de la junta directiva de Church Home. Sé que ustedes, los fans de Bieber, la gente que hacía videos sobre eso, saben mucho. Eso parecía ser cierto y no tenía sentido para mí en ese momento porque no estoy al tanto, no sigo mucho lo de Hollywood. Luego dice cristiana no denominacional, pero ella es Sud, nacida y criada Sud. El abuelo de Bill Gates, también Sud, polígamo, no es nada difícil encontrar toda esta información. El agente federal corrupto que canceló las investigaciones de 2006 sobre el CNB Bank para la herencia de Mike Hurt. Y Tupac, y luego esto es una incógnita, Todd Nielsen, esa firma sigue siendo enorme, pero luego tuvo que convertirse en uno de los 12 apóstoles para el nuevo profeta en Salt Lake y con Ensign y la ONG. Y ella sigue y empieza a hablar de esto, y cuando digo que recibo, simplemente no tenía idea de lo que estaba hablando. No tuve tiempo de investigar nada de esto y no lo vi relevante porque en ese momento estaba muy enfocado en investigar el asunto de Brigitte Macron. Y eso me llevó muy rápidamente a esta extraña historia de fondo de MK Ultra y la clínica Haight-Ashbury, cuando parece que se apretó un botón en Estados Unidos y comenzaron a llevarse a cabo grandes operaciones psicológicas. Y ahora, por supuesto, nos enteramos de que esta iglesia de la que el esposo de Lou Taylor es pastor tiene este trasfondo que involucra a la CIA. Incluso cuentan explícitamente la verdadera historia sobre todos estos hippies. Bueno, el movimiento hippie no fue orgánico, no fue real, fue una operación psicológica. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? Eso no es una idea loca. Simplemente es un hecho que ellos trajeron esto y que realmente se convirtió en una forma de, en última instancia, atacar la fe cristiana, de dividir la fe cristiana. La historia dice que estos hippies decidieron, ya sabes, darle un aire fresco, actualizar la iglesia cristiana. Pero luego resulta que muchas de estas personas que dirigen estas iglesias tienen vínculos militares, lazos familiares militares de alto rango. Y todo esto me resulta fascinante. Y esto solo ha hecho que me enfoque aún más en este ángulo de la fe en Tepiusa, porque les digo que cuando esa persona estaba en su memorial, ni siquiera lo había procesado porque estaba tan sumida en la etapa de duelo. Cuando dijeron eso, algo en mí despertó, porque dijeron que era tan extraño que todo girara en torno a la fe. Pero, por ejemplo, Turning Point USA originalmente estaba reorientando el capitalismo y recuerdo que tú y Charlie andaban de un lado a otro y pensé, sí, eso cambió bastante rápido. Y aquí es donde tenemos que mirar. Y las cosas que estoy aprendiendo sobre Rob McCoy y el hecho de que personas que se supone que son bíblicas nos están diciendo que no hagamos eso. Y es completamente una locura. Y Rob McCoy está aquí arriba tratando, supongo que se podría decir, de limpiar la reputación de alguien que pasó años en prisión por abusar de niños. ¿Qué está pasando aquí? Algo no está bien. Y esto es solo el comienzo. Voy a decir esto porque creo que ahora mucha gente necesita empezar a prestar atención a
Calvary Chapel, sea cual sea el motivo de tu investigación, ya sea Justin Bieber, como acabo de mencionar, si estás investigando el tema de Courtney Love o si te estás enfocando en el caso de Britney Spears, tienes que mirar aquí. Necesitamos entender qué está pasando dentro de estas iglesias. Y definitivamente no voy a soltar, obviamente, este tema de la infiltración de la fe de Tepusa, que es lo que me parece a mí. Vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos para hablar sobre el famoso arbusto en el que nos quedamos hace un par de días. Muy bien, chicos, les he estado hablando mucho sobre Riverbend Ranch porque realmente me encantan sus filetes. La carne de res Black Angus es famosa por su gran sabor, pero Riverbend Ranch la ha llevado a otro nivel. Por 35 años, Riverbend Ranch ha creado un Hato Angus de élite usando ultrasonido para seleccionar ganado superior enfocado en sabor y ternura. Cada año, Riverbend Ranch proporciona 850 toros Black Angus de élite con esta genética a más de 260 ranchos del oeste de EIUU. Ranchos. Esos ranchos reciben una prima de Riverbend Ranch por criar terneros sin hormonas de crecimiento ni antibióticos. Cada otoño, los terneros con esta genética especial regresan. Es un rancho Riverbend donde pasan el verano en pastizales de montaña. Así que cuando compras en Riverbend Ranch, apoyas a los 64 vaqueros y sus familias que trabajan allí y también a más de 260 ranchos estadounidenses adicionales. Ranchos y a las familias estadounidenses que trabajan en ellos, nace, se cría y se procesa aquí en Estados Unidos. La carne se envejece a la perfección durante 21 días y luego se envía directamente desde su rancho hasta tu hogar. Esta no es tu carne Angus negra común. Es más sabrosa y tierna que la mejor Angus que he probado. Ahora, si entras a riverbendranch.com y usas el código Candace al pagar, obtienes $20 de descuento en tu primer pedido. Créeme, quedarás muy impresionado. Visita riverbendranch.com y usa el código Candace al comprar. Recuerden American Financing porque la Reserva Federal bajó tasas de interés otra vez. Es gran noticia para propietarios de viviendas en EEUU. Así que si te sientes abrumado pensando en las próximas fiestas, no hay mejor momento que ahora para poner tus finanzas en orden. Es realmente difícil pensar en las fiestas cuando todo está tan caro y las tarjetas de crédito ya están al límite. Con la bajada de tasas, ahora puedes enfocarte en pagar esa deuda. American Financing ayuda a propietarios a acceder al capital de su vivienda para ahorrar. Ahorran a personas como tú un promedio de $800 al mes. Muchos ven tasas en el rango bajo del 5%, lo cual es un cambio total frente a esas tarjetas de crédito con tasas altas. Si comienzas hoy, podrías retrasar 2 pagos de hipoteca y darte un respiro extra para las fiestas. No cuesta nada averiguar cuánto podrías ahorrar. Las fiestas navideñas llegarán antes de lo que piensas, así que no esperes. Llame hoy a sus asesores hipotecarios con salario fijo. El número de American Financing es 800-795-1210. Repito, es 800-795-1210. O visite americanfinancing.net/Owens. Repito, se trata de americanfinancing.net. Owens, existe toda esta idea de que en el futuro lo que en última instancia quieren es que no poseamos nada y seamos felices. Y estamos viendo que eso sucede ahora mismo. Hay un impulso para inculcarle a toda una generación la idea de que no deberían querer poseer nada, no deberían aspirar a la propiedad. Deberían simplemente alquilar. Incluso tuve una conversación con Milo Yiannopoulos y hablamos sobre cómo ese es, en parte, el objetivo de hacer que todo se vea realmente feo y pequeño y que las paredes sean delgadas. Nada está hecho para que parezca que ha estado aquí por mucho tiempo. Nada está hecho para ser ancestral. Ese ha sido un tema que ha estado en las noticias recientemente. Y vuelvo a algo que fue muy extraño cuando la gente me contaba lo que pasó en los Hamptons antes de que Charlie muriera. Pero Bill Ackman dio una presentación, no lo olvides, y les dijo a estos jóvenes que no deberían aspirar a tener casas propias. Deberían simplemente querer alquilar. No tiene sentido querer ser dueño de una propiedad. Nada debería enviarte una alarma más fuerte de que deberías aspirar a ser dueño de una propiedad. Tienes todo el derecho de vivir donde vivieron tus abuelos, donde vivió tu madre. La ascendencia es muy importante. Y siento que están tratando de borrar eso. Y de alguna manera estamos en un punto muy crítico. Y no sé mucho. Nunca he investigado las conspiraciones sobre la siembra de nubes y la quema de las casas en Malibu. De hecho, creo que Spencer Pratt hizo un trabajo realmente fantástico, como Spencer Pratt de The Hills hizo un trabajo fantástico mostrando que esto en realidad era una conspiración del gobierno. Eso me parece correcto.
desastres naturales y luego compran nuestras cosas a precios de ganga. Y cuando veo esta imagen, todo se trata de la propiedad. Es como si lo quisieran. Realmente se siente como si quisieran controlar y poseer todo. No ignores eso. No te apartes de eso. No pienses que la gente te está contando conspiraciones locas. Nuestro gobierno es malvado. Bien, personas terribles que hacen cosas terribles son protegidas por nuestro gobierno, lo que significa que estamos siendo gobernados por criminales, criminales que se protegen entre sí. Y simplemente sentí en mi corazón que quería decir eso. Deberías aspirar a la propiedad. No naciste para ser un esclavo eficiente. Y así es como se siente. Se siente como si nos estuvieran vendiendo la esclavitud de manera sutil y estamos llegando a una encrucijada crítica. De todos modos, volviendo a la historia de Charlie Kirk, primero que nada, en realidad, quiero poner un clip más grande, quiero decir, más largo, de él y yo hablando y volver a reproducir ese fragmento. Hay algo en eso ahora que casi suena profético, de él hablando sobre lo que querrías hacer y qué aliados querrías tener cuando las balas estén volando. Escucha. La gente tiene que entender que ahora vivimos en un mundo diferente, pero no piensen que porque me sigan a mí o a Charlie, esto ha sido de ninguna manera fácil. Ha habido momentos en los que lo he sentado y él ha pensado que toda su vida se había acabado y decía, solo están intentando matarme y destruirme. Y yo le digo, deja de hacerte el desentendido. Luchamos, seguimos adelante. Han habido momentos en los que te he llamado y te he dicho, esto es todo, se acabó, ya no puedo más. Y él me ha dicho, levántate de la cama y sigue adelante. Y es importantísimo que entendáis que al día siguiente siempre mejora. Otra cosa es que rendirse nunca debería ser una opción. Y también rodéate de personas como Candice, que puedan entender lo que sea que estés haciendo. Y que cuando digas algo, te digan la verdad y sean honestos, pero que también te respalden. Y entiendo que esto puede sonar a cliché, pero es muy difícil encontrar eso. Es muy difícil encontrar ese tipo de lealtad, ya sabes, como dice la vieja expresión, cuando estás en una trinchera, quieres a alguien que no te diga que no están disparando balas, lo que quieres es que te digan de dónde vienen las balas. No quieres a alguien en la trinchera contigo diciendo que quiere un perrito caliente, una hamburguesa o un batido. Quieres decir, no, hay un nido de ametralladoras allá y proyectiles de mortero cayendo desde allí. Esto es lo que haremos para salir de esta. Aquí plan para salir. Exactamente. Así es. Y ese es el tipo de amigo que quieres. Y definitivamente no quieres a uno que salga corriendo y te deje atrás. Sí, Y que solo... esos hemos tenido de esos. Definitivamente sabemos quiénes son nuestros aliados. Antes que nada, vi esto y me hizo sentir muy bien escuchar eso de él. Es como, tenemos que seguir luchando y tú puedes con esto. Pero lo segundo es que me enfureció porque es simplemente hablar de una operación psicológica. Ellos intervinieron para tratar de reescribir la historia y convencer a las masas de que Charlie Kirk y yo no éramos amigos. Nunca voy a superar eso. De verdad, nunca voy a superar lo absolutamente insana y desquiciada que es la prensa. De hecho, intentaron invertir la realidad. Personas que no eran sus amigos de repente fingían que sí lo eran y que lo apoyaban. Simplemente nunca los voy a perdonar por eso. Eso es una locura. Lo que estamos diciendo ahí es importante. La lealtad es difícil. Y me sorprendió ver ese final, la forma en que describe a una persona detrás de él caminando, alejándose casi de manera salvaje, considerando a Mikey McCoy, el increíble Mikey McCoy, el no tan increíble Mikey McCoy. Y luego dice esto, señala hacia la izquierda allí. Ahora estoy pensando, bueno, si él tenía razón, ¿qué estaba pasando detrás de él? ¿Y si había algo sucediendo a la izquierda? Ahora que estoy pensando en lo que te mencioné que fue ese arbusto, he estado preguntándome sobre ese arbusto en el fondo de mi mente. Tengo preguntas sobre ese arbusto con el que dijeron que Butch estaba hablando. De nuevo, quiero ser claro. Lo vemos cerca del arbusto, solo. No tenemos pruebas que demuestren que realmente estabas hablando con el arbusto. Estos son relatos de testigos presenciales de ese día. Y simplemente siento que tal vez algo pudo haber estado ocurriendo en ese arbusto, ¿verdad? Ahora, hay una persona sobre la que he tenido preguntas y he intentado averiguar por medios privados quién es esta persona, pero no he tenido suerte, así que voy a pedir ayuda al público porque ha llamado mi atención desde hace un tiempo, principalmente porque durante todo el evento noté que estaba medio de pie en el arbusto. Obviamente he visto muchísimo contenido, diferentes ángulos, muchos videos, y él está como parcialmente dentro del arbusto. Y no siento que sea necesario que él esté parcialmente dentro del arbusto. No era un evento tan concurrido. Definitivamente había espacio. Lo segundo que llama la atención es que lleva puesta una camisa color granate.
Y cuando Charlie cae, él me llamó la atención porque todos se agachan, pero él simplemente sigue de pie y parece que se mete hacia el arbusto y luego sale del arbusto. Y luego lo vi desde atrás. Y está muy tranquilo. Nunca se agacha y luego simplemente se aleja tranquilamente. Quiero dejar claro que eso no significa que sea culpable de nada. Pero me gustaría hablar con él porque podría tener más información sobre lo que estaba pasando en ese arbusto. Así que primero, respecto a ese arbusto, muchos de ustedes nos enviaron correos electrónicos y señalaron el hecho de que cuando ocurre el tiroteo, de repente hay personas al costado que te están dirigiendo diciendo, vamos, 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 casi como si ellos estuvieran, en realidad, tal vez, como si estuvieran protegiendo el arbusto. Puede que esa no sea la circunstancia, pero de todos modos vamos a mostrar ese clip de un tipo que, según vimos, parece estar dirigiendo el tráfico lejos del arbusto. Echen un vistazo a esto. No sé quién fue disparado. Miren justo ahí al costado, hay gente al lado, están de pie, señalando hacia otro lado, bien, y hay alguien ahí dentro como enviando mensajes de texto con una camisa azul. Ahora, eso podría ser porque hubo un tiroteo y ese es un lugar seguro para estar y tal vez alguien no puede verte, quizá por eso estás haciendo eso. No significa nada, pero lo señalo porque tenemos que reunir pruebas que nunca vamos a obtener de los federales. Lo segundo que quiero mostrarles es lo que acabo de describir, que es el clip de la persona que estoy buscando, quien no se agacha y se aleja tranquilamente. Este es ese individuo. Esta es una toma de frente. ¿Ven ese círculo justo ahí? ¿Seguimos reproduciendo eso? He visto desde otros ángulos, nunca se agacha. Sale caminando de los arbustos. Y sé que la policía estaba buscando a alguien con una camisa color vino inmediatamente después porque alguien compartió mensajes de texto conmigo que no publiqué porque no quise. Simplemente sentí que eso regresaría a esa fuente. Ahora, pude discernir que este individuo estaba en una foto con otra persona que también llamó mi atención. Por supuesto. Los medios comenzaron a reproducir. Tenían todo esto, todos estos clips de lo que sucedió. Y había un individuo que era indio, de quien obtuvieron gran parte del material de ese día. Y lo interesante de este tipo, Samir, es que es muy público. Ha estado cubriendo todo. No era fanático de Charlie Kirk. De alguna manera tiene mucho material y de alguna manera entregó inmediatamente ese material a los medios. Me puse en contacto con él en privado y le pedí tener una conversación, le pedí que me enviara su número. A pesar de hablar con los medios durante semanas, dándoles todo este material, y a pesar de que, curiosamente, se le permitió entrevistar a Astrid Tumines. Creo que mucha gente ha hecho videos sobre Astrid Tumines, la extraña historia de fondo de Astrid Tumines, la presidenta de UBU. Él no quiso enviarme su número. Quería hacerle preguntas básicas. Una de las preguntas que quería hacerle era, oye, ¿estás en una foto con esta persona de la camisa color vino? De ese día, él publicó una foto con él y el chico de la camisa color vino y deja claro que ambos fueron a BYU. Su amigo, me gustaría saber quién es el amigo de Samir que está a la izquierda, es a esa persona a quien estoy buscando. Quizás reconozcas a este individuo si lo ves. Y de nuevo, no estamos diciendo que sea culpable de nada, pero podría saber si hubo alguna actividad en ese arbusto. Por favor, envía un correo electrónico a moretipsecandiceowens.com. Más pistas en candiceowens.com. Bien, pasando de la persona de la camisa color vino, pero manteniéndonos en este tema del arbusto. La gente también me envió un montón de información sobre Butch Hibbs, el hermano de Jack Hibbs, que estuvo aquí. Y tal vez él podría haber estado hablando con ese arbusto. No lo sé. Pero, por cierto, no fue la única persona que estuvo en ese arbusto antes del evento. Aquí hay otra foto que nos enviaron de un tipo. No lo sé. Quizás se siente cómodo en su arbusto. ¿Quién sabe? ¿Otro tipo con una camisa color vino? Nunca supe que a tantos hombres les gustaran las camisas color vino. Ni siquiera sabía eso. Pero tenemos a otro tipo ahí dentro. De nuevo, literalmente podría estar enviando un mensaje privado. No lo sé. Pero la gente nos envió eso. Y eso es interesante. Y sobre el tema de Butch Hibbs, recibimos una avalancha de videos de él después de que ocurrió el tiroteo. Él como que está recorriendo el área, está de pie y alrededor de donde ocurrió el tiroteo. ¿Con qué autorización? No lo sé. Uno pensaría que ya habrían asegurado el área y que no dejarían entrar a nadie. Ciertamente parece que hay cinta de escena del crimen, pero a algunas personas se les permitió entrar. Él fue una de ellas. Y más allá de eso, simplemente está actuando. Lo que yo diría que es extraño en general, comportándose de manera sospechosa. Y en este clip hay un tipo que está hablando con los medios sobre lo que escuchó y lo que vio.
Y Butch está como merodeando en el fondo, casi como si quisiera saber qué le está diciendo esa persona a los medios. Voy a poner ese clip para ustedes. Van a ver a Butch en el fondo mientras entrevistan a otra persona sobre lo que escuchó y vio. No lo sé. Sonaba como de un calibre más alto. Sonaba como de un calibre más alto, como una 9 milímetros. No sonaba como una 45 ni nada, pero no lo sé. No me pareció tan profundo. Sonaba casi como un petardo. Caramba. Increíble. Eso fue un disparo. Wow. Estoy en shock. Yo también. No puedo creer que haya sucedido en Utah, de todos los lugares, donde cuenta con tanto apoyo. Obviamente la oposición estaba aquí y ahora estamos ante la escena de un crimen, posiblemente. Obviamente es la escena de un crimen. Pero no creo que Charlie pueda sobrevivir a esto a menos que los paramédicos estuvieran cerca. Era bastante, quiero decir, del tipo de cosas para adultos. Wow, sí, gracias. Ningún problema, agradecemos su testimonio, por supuesto. Gracias, tú también. Ahora, quizás solo estaba pasando el rato tratando de que alguien lo llevara, pidiendo un Uber. ¿Pude grabar el video? Realmente no lo sabemos. Pero tengo que seguir este presentimiento de fe que tengo, entre comillas, presentimiento de fe que tengo, y eso es lo que voy a hacer. Voy a seguir cada uno de mis instintos en esto hasta que averigüemos qué pasó el 9/10 y más allá. ¿Correcto? Siento que ahora mismo se está revelando mucho, y la pieza clave de todo esto es el asesinato de Charlie Crook, y realmente estamos entendiendo cómo funciona nuestro mundo. Así que si tienes más información sobre Butch, algunas personas me dijeron que él estaba involucrado y no he podido confirmar esta información con el ejército. Sé que su padre sí lo estuvo, pero es difícil porque tienen el mismo nombre. Así que si tienes más información relacionada con eso, por favor envía más pistas a CandaceOwens.com. Muy bien, chicos, voy a tomar otro breve descanso antes de pasar a algunos de sus comentarios. Muy bien, ya me han escuchado hablar mucho sobre Nimi Skincare. Me encanta su rutina anti-envejecimiento de 3 pasos. Ha hecho maravillas en mi rostro, por eso estoy tan emocionada de que Nimi Skincare ahora también tenga una línea completa para el cuerpo. Su Foundations Body Bundle es una rutina sencilla de 3 pasos. Recibes el Botanical Bliss Body Wash para limpiar suavemente con extractos botánicos calmantes, el Revitalizing Sugar Scrub para exfoliar e hidratar con vitamina C y aceite de coco, y la Restorative Body Lotion para hidratar profundamente. Deja tu piel suave, hidratada y saludable. Y al igual que su línea de cuidado facial, la línea corporal de Nimi está hecha con ingredientes limpios y clínicamente comprobados. Y lo mejor de todo es que está hecho aquí mismo en Estados Unidos por una empresa que se basa en nuestros valores: fe, familia y libertad. Por fin puedes dejar de apoyar a corporaciones radicales y puedes darle tu dinero a una empresa que realmente te valora. Es momento de cuidar toda tu piel con productos en los que puedes confiar. Así que entra a nimiskincare.com y usa mi código CANDICE10 al finalizar tu compra. Obtendrás un 10% de descuento en todo tu pedido. Eso es nimiskincare.com. También quiero contarles sobre Tax Network USA, porque si le debes impuestos atrasados al IRS, pueden embargar tu salario, congelar tus cuentas bancarias, incluso pueden confiscar tu jubilación o quitarte tu casa. No dejes que el IRS te persiga. Llama a los profesionales de Tax Network USA. Sus abogados fiscales y agentes inscritos son expertos en poderosos programas que incluso pueden ayudarte a eliminar tu deuda tributaria. Tax Network USA tiene una calificación de A+ y ha ahorrado más de $1,000 millones a sus clientes. Así que ya sea que debas unos pocos miles o varios millones, ellos pueden ayudarte. Con solo una llamada telefónica puedes comenzar el proceso para detener las cartas de demanda amenazantes que están llegando, frenar las cobranzas agresivas y resolver tus asuntos fiscales de una vez por todas. Deberías actuar ahora, mientras aún tienes opciones. Para una consulta gratuita, llama hoy a Tax Network USA al 1-800-900-581000 o puedes visitar tenusa.com/Candace. No dejes que el IRS sea el primero en actuar. Eso es tenusa.com/Candace. Bien, ¿cómo podría olvidarlo? No lo olvidé. También quería explicar por qué les adelanté 2 cosas que en realidad no sucedieron hoy. La primera no fue para nada mi culpa. La persona que se suponía iba a venir al programa, quien básicamente ha estado trabajando en las finanzas durante meses, me pidió que esperara una semana más porque se vio envuelto en algo. Así que eso fue una cancelación. La segunda cosa es el avión egipcio.
Lo del avión egipcio es algo explosivo. Como les dije, tuve que intentar llevar esto a las personas adecuadas en el gobierno y a esos individuos. Me pidió que esperara hasta este fin de semana. La razón por la que querían que esperara es porque esta es la primera vez que tenemos la ventaja. No sé qué decir, salvo que es absolutamente explosivo. Eso es todo lo que puedo decirte. Y presentar esto al público no lo sé. No sé qué, ni siquiera no hay un adjetivo correcto para describir cuál será el resultado de revisar ese tipo de información. Y en muchos sentidos todavía estamos tratando de entenderlo nosotros mismos. Así que quiero decir el lunes, pero como no tengo el control total de esa información, diría la próxima semana, tentativamente la próxima semana. Bien, el comentario principal del episodio de ayer es que es curioso cómo el pastor McCoy pudo creer tan fácilmente, cómo lo hizo con ese tipo que abusó sexualmente de un menor. Pudo creer tan fácilmente que la policía, los federales, los tribunales, los abogados e incluso las niñas pequeñas estaban todos involucrados en una conspiración para encubrir a un depredador condenado. Pero cuestionar el asesinato de su amigo más querido es poco cristiano y una locura. Eso es lo que dije. Es decir, si realmente quieres ver la operación psicológica de los sionistas cristianos diciendo todos lo mismo, muchos de ellos están recibiendo dinero. Obviamente hay mucho dinero en juego. Turning Point ha recaudado muchísimo dinero. Si te fijas en ellos mismos, empezarás a reconocer este tipo de tácticas como la hipocresía, la asombrosa hipocresía, donde simplemente guardan silencio absoluto sobre la muerte de palestinos. ¿Cómo se atreve Candace siquiera a hacer otra pregunta y no aceptar la narrativa? Los federales siempre han sido honestos con nosotros sobre todo. Algo huele mal. Tienes toda la razón. Les recuerdo que tenemos nueva mercancía en la página web, además de nuestra oferta de Black Friday. Puedes usar el código BLACK20 y obtendrás un 20% de descuento en toda la tienda, y eso estará vigente hasta el Cyber Monday, así que no te lo pierdas porque todo es falso y gay, y ese es un buen lanzamiento de merch. Muy bien, chicos, también vamos a leer algunos más de estos comentarios. Access Gaming dice: ¿viste que hay 7 iglesias Calvary Chapel cerca de Huntington Beach, California? Ese es el epicentro del movimiento Family International, también conocido como los Niños de Dios. Sus prácticas son muy familiares. Además, los sustos de Brigitte siguen sorprendiéndome. No tenemos idea de qué hablas con los sustos de Brigitte. Es broma, por supuesto. Sí, lo siento. Solo intentamos conseguir fotos actualizadas. Eso es todo. Ginny escribe: hola Candice, aquí otra católica de misa latina. ¿De qué santo tienes la reliquia detrás de ti? ¿Hay alguna razón especial por la que tienes a este santo? Sí, hablé de esto en otro programa. Me la regaló un sacerdote mientras estaba en Wyoming y proviene de la Santa Cueva de San Miguel en Italia. La Santa Cueva de San Miguel en Italia. Así que sí, estaba muy agradecida de tenerla. Y esa es una oración de protección muy poderosa. Rian escribe: hola, soy Rian de San Antonio, Texas. Gracias, Candice, por nunca rendirte en la búsqueda de la verdad. Eres el David de Charlie. Que Dios te bendiga y te proteja a ti y a tu familia. Te quiero, dulce niña. Cristo es Rey. Vamos, Max. Vamos, Max. En efecto, vamos, Max. Truth Accountability escribe: Candice, recuerda que el diablo ataca con fuerza porque Dios puso algo poderoso dentro de ti. Los ladrones no entran a robar en una casa vacía. Estoy totalmente de acuerdo con ese sentimiento de que los ladrones no entran a robar en una casa vacía. Están reaccionando de forma exagerada ante cualquier pregunta, están mintiendo sobre lo que estoy diciendo, me están sacando de contexto intencionalmente y fingiendo que estamos haciendo todo esto solo por un sueño y que nunca tuvimos ninguna evidencia. Y eso me da la sensación de que tienen miedo, y deberían tenerlo. Sea lo que sea que estén ocultando, lo voy a encontrar. Christopher Jolly escribe: los mormones son cristianos. Muchos miembros de la Iglesia Sud, como yo, amamos tu trabajo. Cualquier delincuente, por favor, ¡deténganlos! Queremos la verdad. El trigo crece junto hasta el último día. El libro de Mormón ACK, la realidad. Oh, lo reconoce. Lo siento, no lo soy. Si alguna vez abrevian una palabra como ACK, no voy a saber a qué se refiere. Soy viejo. La realidad y el peligro del mal organizado. Sí, claro. Y quiero dejar muy claro que muchas de las cosas que he podido descubrir en esta investigación han sido gracias a los mormones, que han estado dispuestos a ir al lugar, a hacer preguntas, a conseguirme información, a darme números de teléfono. Nada de esto habría sido posible sin estos jóvenes estudiantes mormones. Así que estoy increíblemente agradecido.
Y siempre digo eso y se lo recuerdo a la gente porque a veces cuando hablas de algo puede sentirse como un ataque personal. Y la realidad es que al diablo le encanta meterse en ciertos lugares donde puede ser más engañoso y qué mejor lugar para ir. La gente está yendo a Calvary Chapel porque ama a Jesús y quiere orar y de repente empiezan a darse cuenta de que están recibiendo un mensaje político. Algo no está bien con Calvary Chapel y mantengo esa postura. Perdimos a alguien que nos envió un correo electrónico diciendo que porque hablé sobre el historial de abusos de Calvary Chapel ya no nos apoyaría. Siempre he sido muy claro en el tema del abuso infantil. Adiós. Para siempre, nunca me voy a callar sobre estos temas. Si sucede algo y es relevante, siempre lo cubriré en este programa. Sobre todo cuando empiezo a darme cuenta de que algo ocurrió en Turning Point USA y el movimiento de fe parece estar en el centro de ello, es muy extraño. Las mentiras, de hecho, cuando empiezas a repasar la lista de mentiras de Turning Point USA, muchas de ellas giran en torno al tema de la fe, lo cual es muy raro. Como que no se le permitía ser católico, no se le permitía estar interesado en el catolicismo. Qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la parte de la fe? Piensa en eso. ¿Por qué las mentiras que surgieron de Turning Point USA, que pudimos desmentir, tantas de ellas estaban enfocadas en la fe? Eso es una pista. Reconozco eso como una pista. Y eso fue lo que me indicó que debía enfocarme mucho en el ángulo de la fe, porque las mentiras eran innecesarias. Greg Bickford escribe, sigan denunciándolos. La lucha por el poder en el vórtice que queda atrás es demasiado desesperada para ser genuina. Sí, por supuesto que no es genuina. Incluso ayer, The Daily Mail, su reportera de AIPAC, Victoria Churchill, publica un artículo, el titular más extraño. Todo mi respeto para Ali y el trabajo que ha hecho. La heredera de Tepusa de Charlie Kirk es como la estamos describiendo. ¿Qué es eso? En serio, ¿en qué operación estamos ahora donde la heredera de Turning Point USA es Alice Stuckey? Ese es un titular increíble. Y lo repitieron. La heredera aparente en el Wall Street Journal. Eso es raro. Es raro porque está mal y no es cierto. Por eso es raro, no porque ella no pudiera ser heredera o sucesora de algo, supongo, sino que es totalmente absurdo intentar encajar eso ahí. Eso es muy extraño. Ella ataca a Candace Owens. El contexto de llamar a alguien la heredera de Turning Point USA tendría sentido si te refieres a Erika. Eso es todo. Probablemente sea eso porque ella era literalmente la heredera a Turning Point USA, como cuando se convirtió en presidenta. Pero eso es raro. Ese tipo de cosas me hacen pensar, ¿qué demonios está pasando ahora mismo? Extraña operación psicológica. Candace, sigue luchando por la verdad y cuídate. Recientemente me he dado cuenta de que estamos en guerra y que el rumbo que está tomando la línea temporal del mundo está literalmente en juego. El destino del futuro de Estados Unidos está ligado al sistema bipartidista. Estoy totalmente de acuerdo. Drew Cass escribe, Candace, siento que los sionistas intentan distraerte haciéndote refutar sus mentiras. Nosotros, como pueblo, te apoyamos. Mantente enfocada, amiga. Sí, he estado más enfocada y he vuelto a esto. Las mentiras se estaban volviendo tan locas que a veces simplemente tengo que señalarlo y decir, esto es completamente una locura. Estamos invirtiendo la realidad. La duquesa de Camelot escribe, la crisis del fentanilo es intencional, supuestamente. Sí, nuestros muchachos estaban custodiando los campos de amapolas en Afganistán y luego tuvimos una crisis de opioides. Y la familia Sackler parece ser la única que se benefició de esa crisis de opioides. Ciertamente no el pueblo estadounidense, y por eso también digo que no dejen que sus hijos luchen en el ejército. Es una falta de respeto total que nada esté mejorando en nuestro país y que simplemente estemos enviando a nuestros hijos a morir por Israel. Sus fronteras se expanden. Hablando de la seguridad de Medio Oriente, no tendríamos ningún problema en Medio Oriente si no fuera por Israel y por nosotros, protegiéndolos constantemente de los problemas que ellos mismos causan. Pero no voy a empezar a despotricar sobre eso. De todos modos, chicos, también les prometimos algo, lo cual se me olvidó por completo. Lo siento. Tuve un viernes de locos, chicos, y una semana larga haciendo educación en casa. También dije que podrían saber quién le gritó a Charlie y se me olvidó totalmente conseguir el apellido de esa persona hasta que lo vi en las notas justo ahora, pero les prometo que el lunes sí lo tendré. Así que perdónenme por tener la cabeza de mamá totalmente dispersa en este momento. Simplemente ha sido una semana muy larga. Gracias por su apoyo y nos vemos el lunes.